Hola, buenos días, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, buen día, Gregorio, ¿me escuchas? Soy Diana Montoya. Hola, no es Gregorio, es Norbert. Hicimos un cambio de Perdón, doctor. computadora. Hicimos un cambio de computadora, fue, porque estábamos teniendo un poquito de lentitud. Eh, Ok, Gregorio, pero esto no perfecto. tiene conector de red. En este momento tenemos abierto el micrófono y tenemos la presentación de la computadora que está conectada como Gregorio. Como Gregorio, Es correcto. exactamente. Ok, To- perfecto. Todavía no nos hemos decidido por cuál vamos a utilizar. Estamos haciendo una prueba a ver cuál trabaja mejor. Ok, perfecto, doctor. Si gusta, podemos revisar en este momento los videos, por favor. Sí, ahora mismo. Gregorio, Gregorio, mi mochila. Voy a poner el video ahora mismo. Perfecto, doctor. Ahí comenzó a rodar. Es correcto. Ok. Sí, se ve muy bien, doctor. ¿Usted Ok. logra ver su cursor en este momento, doctor? Sí, lo veo. Perfecto, este nos va a servir como apuntador láser. Sí, ¿Quiere que revisemos el segundo video, por favor? sí, ahora mismo. Gracias. Ahí está el segundo video. Perfecto, sí, ya lo vemos. Perfecto, sí, se ve muy bien su video. Ok, gracias. Gracias, doctor. A usted.
me armó la peti. Así que vuelvo hoy tarde a casa. Pero bueno, mucho éxito, que salga todo bien. Muy buenos días. Diana, ¿me escuchas? Aquí Lucas. Hola, hola Lucas, buenos días. Sí, te escucho fuerte y claro. Qué bien, perfecto. Bueno, solo para chequear. Buenos días a todos. Gracias, Lucas, buenos días.
Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy, en nuestro quinto día de conferencias del 11º Colten School y Forum. Es un gusto para mí presentarles a Lucas Beric, director Colten para Latinoamérica y el Caribe. Muy buenos días, Lucas, bienvenido. Hola Diana, muchísimas gracias. Un cordial y afectuoso saludo a todos nuestros queridos odontonautas que nuevamente nos están acompañando desde las distintas regiones de nuestra querida Latinoamérica. Y ya con la nostalgia de cerrar esta 11ª edición del Colten School y Forum aquí en Latinoamérica. Sin más preámbulos, vamos directamente hacia la hermosa República Dominicana, más particularmente hacia la hermosa ciudad y tan histórica de Santo Domingo, donde allí está nuestro equipo, junto con el doctor Norbert Puello, de la Universidad Iberoamericana, directamente transmitiendo desde la universidad. La conferencia de hoy es Restauraciones indirectas en zona estética, tratamientos de cerámica, adhesión y cementos. El doctor Norbert Puello es doctor en odontología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestría en rehabilitación bucal de la Pontificia Universidad Católica, docente de grado en odontología en el área de prótesis fija en la UNIBE, docente de posgrado en la maestría de rehabilitación oral e implantes dentales de la misma universidad, docente de grado de odontología en el área de operatoria dental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, además de formaciones fuera del país, en reiteradas oportunidades, es miembro activo del Colegio Dominicano de Odontólogos, miembro de la Asociación Latinoamericana de Operatoria Dental y Biomateriales, presidente del Grupo de Odontología Estética y Restauradora Grudoer, conferencista internacional. Sin más preámbulos, doctor Puello, ¿nos escucha? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Lucas. Con gusto, la audiencia nutrida desde más de 20 países de Latinoamérica y todos nosotros lo escuchamos atentamente. Adelante, por favor. Buena conferencia. Muy buenos días a todo el personal, primero de la Universidad Iberoamericana, a los doctores Laura Reyes y Carlos Valera, quienes son los directores, por confiar en nosotros para ser la representación de nuestra bandera para lo que es el Colten Forum. Y muchas gracias a Lucas Beric de Latinoamérica que hace todo esto posible. De esta manera vamos a comenzar a dar inicio a lo que es nuestra conferencia, donde nosotros vamos a hablar sobre los diferentes tipos de restauraciones indirectas que vamos a tomar en cuenta. Ahora vamos a mostrar un video de nuestra universidad donde estamos representando hoy día. Que hoy día estamos representando. Permisito. Ok. De esta manera vamos a dar inicio a lo que es nuestra conferencia y vamos a hablar sobre restauraciones en el sector anterior. Y hoy día, para hablar sobre restauraciones del sector anterior, tenemos múltiples biomateriales que, dadas sus diversas
formas de realizarlas, como podemos ya hoy día trabajar lo que es la odontología más exacta, como es la tecnología CAD/CAM, también existen otros que son los más tradicionales. De esta manera, nunca podemos saber cuál cerámica es mejor. Lo que hoy día nosotros debemos de saber cuál es la cerámica que realmente debemos de utilizar de acuerdo a cada uno de los casos clínicos que nosotros pudiéramos tener en cuenta, ya sea sector anterior, qué tanta translucidad nosotros necesitamos, o uno de los puntos más importantes de los pacientes jóvenes es si tenemos un grosor para tener la fluorescencia necesaria al momento de nosotros hacer una restauración en el sector anterior. Dada esta, vemos en pantalla algunas de lo que son nuestras restauraciones o materiales biomiméticos que podemos utilizar para el sector anterior. De esta manera, debemos de saber muy bien lo que es la parte de la evolución de las cerámicas dentales. Tenemos muchos años utilizando lo que son las tradicionales corona metal cerámica, pero hoy día nuestra odontología se ha vuelto mínimamente invasiva y asimismo nuestros materiales, a medida que vamos avanzando en la nueva era y la era digital, entonces vamos teniendo diversos tipos de materiales que podemos trabajar con un mínimo de grosor, manteniendo lo que es la estabilidad y longevidad a largo plazo. Asimismo, podemos ver múltiples biomateriales de las manos de altos técnicos dentales y asimismo nosotros debemos de saber cómo se clasifican las cerámicas dentales para tener la mejor condición al momento de nosotros indicarla en cada uno de los casos. Podemos clasificar las cerámicas dentales en diferentes formas. Una de las formas más ideales es si la cerámica es grabable o no es grabable. La cerámica gravable es cuando tenemos una cerámica que contiene vidrio. Como las más utilizadas son la cerámica feldespática, las cerámicas de disilicato y silicato de litio. Como podemos ver en pantalla, vemos la Empress 1, Empress 2 y la IMAX-CAD, que son de las casas comerciales de Ivoclar Vivadent, que fueron patentizadas. Y ya luego de su patente, hoy día tenemos múltiples marcas comerciales con diferentes tipos de disilicato de litio, teniendo muchísimo más estética a la hora de nosotros tener la indicación correspondiente. Asimismo, tenemos lo que son las cerámicas no grabables, que son las cerámicas infiltradas de vidrio. Hoy día, lo que son las Inceran Alumina y también las llamadas zirconias. Las zirconias, al no contener vidrio, no pueden ser grabables, y con relación a la zirconia, nosotros debemos de saber que la zirconia viene del circonio. El circonio sí es un metal que está en la tabla periódica, pero hoy día nosotros utilizamos en odontología lo que son los óxidos de circonio, que no se corresponde a que sean metales. En conclusión a ese punto, les dejo dicho que la zirconia se debe de tratar como un metal. Debemos de arenarlo, vamos a ver los protocolos más adelante y vamos a ver algunos casos clínicos en cuanto a sus indicaciones. Otro tipo de clasificación de los sistemas cerámicos es con relación a las resistencias de los biomateriales que vayamos a utilizar. Lo que son las cerámicas de baja resistencia, como son las cerámicas feldespáticas. Tenemos las cerámicas de moderada resistencia, que son los llamados disilicato de litio, y ahí entran también lo que son las nuevas zirconias monolíticas o zirconias cúbicas, y también las de alta resistencia, que son los óxidos de circonio reforzados por litio, que pueden alcanzar aproximadamente unos 1200 megapascales. Asimismo, como vemos estos tipos de clasificación de las cerámicas, podemos saber que mientras más resistente, estas pudieran ser mucho más opacas, como podemos observar en la imagen que tenemos aquí. Este es un reflejo de lo que son las más opacas y son las que menos translucidez van a tener, y estas van a ser las más resistentes. Asimismo, las cerámicas más translúcidas
son las cerámicas menos resistentes. Esto de acuerdo a sus composiciones. Lo que podemos ver, las cerámicas feldespáticas son las cerámicas que podemos tener mayor translucidez y menos resistencia, dependiendo el área donde nosotros vayamos a hacer el tipo de cementación. De acuerdo a las indicaciones de la cerámica, tenemos una clasificación realizada por el doctor Edward McLaren en el año 2011. Y es que las cerámicas va a depender del área donde nosotros vayamos a hacer la cementación, de acuerdo al sustrato dental. Tenemos un sustrato que es esmalte y tenemos otro sustrato que es dentina. Cuando hablamos del sustrato de esmalte, se recomienda trabajar con cerámicas feldespáticas, que son cerámicas más débiles, cerámicas más translúcidas, y vamos a obtener una mejor adhesión. Vamos a obtener lo que es una extensión mínima de porcelana, que podemos llevarla hasta 0,1 milímetro, y también podemos tener una baja función oclusal de acuerdo al tipo de paciente que se vaya a indicar. Con relación a lo que son las cerámicas de disilicato de litio, hoy día tenemos mucha facilidad del disilicato de litio, primero por la forma de trabajarla, que puede ser mediante la parte digital o puede ser mediante la parte del prensado. Y este disilicato de litio, según Edward McLaren, se recomienda utilizarlo más en lo que son situaciones que vayamos a cementar con un sustrato de dentina. ¿Por qué? Porque podemos tener una mejor adhesión al sustrato de dentina, asimismo corroborado con lo que es una cerámica de una moderada resistencia, aproximadamente unos 360 hasta unos 560 megapascales, de acuerdo a los nuevos disilicatos que han salido al mercado en los últimos años. Podemos obtener una extensión significativa, podemos dar lo que es una función oclusal a este tipo de cerámica, y con relación a la preparación ya viene siendo una preparación un poquito menos compleja que trabajar en feldespato, porque hacer una preparación en esmalte conlleva de múltiples prácticas, conlleva de fresas específicas para este tipo de preparación, entrenamiento y asimismo lo que es la velocidad controlada de acuerdo a un motor eléctrico para preparación protésica. Otro punto que debemos de tener en cuenta es la dureza de los materiales y su uso habitual. Aquí vemos lo que son los diferentes tipos de dureza de nuestros sustratos dentales y de nuestros biomateriales. Y de acuerdo a estas durezas, nosotros tenemos que corroborar que debemos de tomar en cuenta el tipo de biomaterial que vamos a tomar en cuenta, dada la función que vamos a realizar, como también el tipo de restauración que vayamos a hacer, qué tan extensa estas pudieran ser. Lo que son restauraciones mínimamente invasivas, prótesis tipo corona o prótesis de 3 piezas o una arcada completa en un biomaterial libre de metal, como podemos ver algunos de estos, tenemos que saber sus limitaciones como biomateriales y las limitaciones como tipo de preparaciones mínimas que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de seleccionar y preparar para cada uno de estos biomateriales. Una de las partes más importantes al nosotros hacer una cementación es si nuestras restauraciones van a ser translúcidas o van a ser opacas. De acuerdo a esto, nuestras consideraciones estéticas en el sector anterior específicamente va a depender de la translucidez de lo que es las cerámicas a utilizar, y eso va a corroborar una importancia principal en lo que es la selección adecuada del cemento que vamos a utilizar. Las cerámicas más translúcidas, como nos dice Volpato en el 2008, son las menos resistentes y las más opacas son las más resistentes. Entonces, ¿cómo vamos a elegir un sistema cerámico correcto al momento de nosotros observar, analizar y hacer un plan de tratamiento ideal para cada uno de estos pacientes? Primero tenemos que saber el funcionamiento masticatorio de nuestro paciente. Y si es un paciente que pueda tener algún tipo de parafunción.
si es bruxómano o fue bruxómano en algún momento, si sufre de hacer apretamiento mediante las horas nocturnas, y asimismo vamos a saber a qué consideración va a ser sometida lo que es nuestro sistema cerámico. Si vamos a hacer una restauración en anterior o si vamos a hacer una restauración en posterior. Las restauraciones en posterior muchas veces sí necesitan de un material con una alta resistencia, pero en el sector anterior ya necesitamos materiales con una moderada o ligera resistencia, como son los disilicatos de litios y lo que son las cerámicas feldespáticas. ¿Qué tan extensas van a ser nuestras preparaciones para nosotros saber qué tipo de restauraciones vamos a hacer? Y si con relación al punto anterior, en cuanto a las consideraciones a que van a ser tomadas, entonces ahí nos damos cuenta de lo que son las fuerzas cíclicas que un paciente pudiera realizar al momento de un apretamiento. Y estas libras que pueden hacer fracturar o disminuir la longevidad de nuestros pacientes, esto va a depender del tipo de indicación y los puntos que tomaron en cuenta al momento de hacer el diagnóstico para la parte del plan de tratamiento de acuerdo a los biomateriales a utilizar. De pronto observamos diferentes tipos de biomateriales como son las disilicato de litio, uno de los materiales más utilizados en el día de hoy. Y asimismo, todos estos tipos de materiales nosotros vamos a tomarlos en consideración y deben de ser tratados con lo que llamamos una cementación adhesiva. Dada cementación adhesiva, que nos va a mantener lo que son las resistencias a la fractura de acuerdo a lo que nos dicen los estándares de calidad de cada uno de los fabricantes, y tenemos que tener muy en cuenta lo que son las consideraciones de utilizar cementos tradicionales como lo son los fosfatos de zinc, ionómero de vidrio o los ionómero de vidrio modificado por resina, donde estos tienen una menor resistencia a la fractura al momento de nosotros hacer una cementación de nuestros biomateriales cerámicos. De esta parte, debemos de saber dónde vamos a trabajar. Si vamos a trabajar la cementación en esmalte o si vamos a trabajar la cementación en dentina. Hoy día tenemos múltiples biomateriales para hacer lo que es las cementaciones adhesivas, donde muchas veces hemos hablado sobre el ácido fosfórico. El ácido fosfórico vamos a hacer lo que es la limpieza superficial, vamos a alterar lo que es la energía superficial y asimismo vamos a crear micro retenciones al momento de nosotros hacer uno de los procedimientos para las cementaciones adhesivas. Solamente recomendamos lo que es la cementación, o mejor dicho, el acondicionamiento con ácido fosfórico en esmalte. Por eso utilizamos múltiples adhesivos universal, como podemos ver en pantalla, donde tenemos el One Code 7, es un adhesivo universal, y voy a hacer un paréntesis en este punto. Los adhesivos universales son adhesivos que pueden lograr la misma resistencia adhesiva en dentina haciendo un grabado total como haciendo un grabado selectivo y utilizando adhesivos universales. De acuerdo a un nuevo monómero funcional que contienen, que es el MDP, que tiene la capacidad de adherirse químicamente a lo que es la dentina. Esto va a ir acompañado de unos procedimientos clínicos que nosotros debemos de hacer, como es el frotado por más de 20 segundos de los adhesivos y un aireado para nosotros obtener el mínimo de capa posible. Este tipo de frotado de nuestro adhesivo es lo que va a producir una micro retención, misma micro retención que nos puede dar números ideales en cuanto a resistencias adhesivas en el punto de la adhesión a dentina. De esta manera, procedemos a lo que son las cementaciones. Hoy día obtenemos múltiples tipos de cementos. Unos cementos que son los llamados cementos adhesivos, que son los cementos que nosotros tenemos que tratar lo que es el sustrato dentinario o el esmalte
o debemos también de tratar lo que son las cerámicas que nosotros vamos a cementar. Si vamos a hacer una cementación en cerámicas de vidrio, debemos de tratarlo con múltiples ácidos, como son los ácidos fluorhídricos y ácidos fosfóricos para su limpieza. Vamos a describir un protocolo más adelante. Y lo que es la adhesión a la superficie para la cementación en adhesiva, estos cementos adhesivos debemos hacer todo el protocolo de acondicionamiento ácido en esmalte, adhesivos en dentina y sus fotopolimerizaciones correspondientes. Cuando hablamos del resultado estético, esto va a ser determinado por tres fases. Si utilizamos cerámicas translúcidas, vamos a depender del color del sustrato, del espesor de la cerámica y también del color del cemento. Existen múltiples fases para nosotros hacer una cerámica de que sea opaca, de mediana opacidad o de alta translucidez. Si tenemos una cerámica que es altamente opaca, entonces nosotros en la fase de cementación debemos de auxiliarlo de lo que son adhesivos duales, porque la luz de la lámpara de fotoactivación no va a hacer pasar por esa cerámica. Ya cerámicas de moderada translucidez y cerámicas altamente translúcidas, sí nosotros podemos utilizar diferentes tipos de cementos, que son los llamados cementos fotoactivables. Aquí, si nosotros hablamos de las cerámicas, específicamente la cerámica feldespática, como vemos en el primer punto, aquí en esta zona, nosotros vamos a tener una cerámica con alta cantidad de vidrio y por ende nosotros debemos de hacer un grabado de esa superficie con ácido fluorhídrico al 9 o 10% por aproximadamente unos 120 segundos. Ya cuando tenemos cerámicas reforzadas que contienen menos cantidades de vidrio, tenemos que tener muy en cuenta el tipo de ácido que vamos a utilizar, como el ácido fluorhídrico, y un punto muy importante es el tiempo que le vamos a dar a esos ácidos para que puedan trabajar y crear microretenciones en esa cerámica que estamos tratando. Si multiplicamos lo que es el tiempo del ácido fluorhídrico sobre esas cerámicas que son reforzadas con menos cantidades de vidrio, podemos obtener lo que son cerámicas más débiles porque vamos a degradar lo que es su microsuperficie. Por ende, lo que son las cerámicas de disilicato de litio debemos de grabarlas con ácidos que sean de 4 o 5% de ácido fluorhídrico por aproximadamente unos 20 segundos. De esta manera, descrito el protocolo de acondicionamiento de nuestros ácidos, vamos a comenzar con lo que es el primer caso que vamos a mostrar en el día de hoy. Aquí vemos un caso donde con resina nosotros vamos modificando lo que son las formas de los laterales de manera directa para luego nosotros planificar lo que es un encerado diagnóstico en la zona del sector anterior, dada que tenemos dos coronas metal cerámicas con ligeras degradaciones en el tejido blando de acuerdo a su desadaptación. Hacemos nuestras pruebas. De esta manera mandamos a hacer lo que es un encerado diagnóstico y este encerado diagnóstico, mediante una guía de silicona, nosotros vamos a hacer lo que es la prueba de función y la prueba de forma y estética con uno de los materiales que son las resinas bisacrílicas, que son resinas que tienen la temperatura controlada, polimerizan de manera auto por aproximadamente unos 5 minutos y nosotros podemos hacer pruebas rápidas en aproximadamente 5 minutos sin que el paciente tenga que acudir a múltiples citas. Aquí tenemos el producto Cultem de la casa Coltene, donde en este tipo de paciente nosotros obtuvimos el color natural, que es un color llamado, como ellos así lo manejan, natural, que viene siendo entre un A1, un A2, que son los colores que mayormente nosotros utilizamos en Latinoamérica. De acuerdo a este bisacril, sin causarle ningún tipo de daño, vamos a ver las partes funcionales, como podemos ver en las imágenes, ya la parte estética, cómo sonríe el paciente, podemos hacerle múltiples
ajustes a este tipo de material para saber qué el paciente quiere y qué nosotros debemos de lograr en nuestro paciente al momento de nosotros hacer una prueba con lo que es llamado el mock-up con este tipo de resina bisacrílica. Por eso procedemos luego de la aceptación de nuestro paciente a lo que es las eliminaciones de las coronas metal cerámica y hacemos una repreparación de estas preparaciones de acuerdo a diferentes tipos de procedimientos. Por ende, utilizamos fresas de acuerdo a cada uno de los tipos de preparaciones. Ya luego de eliminadas las coronas metales cerámicas, nosotros recomendamos utilizar fresas finas para regular lo que es el tipo de preparación que vamos a hacer. Ya los dientes ya preparados, debemos de muchas veces restaurarlos o restaurarlos con resina compuesta, como les voy a mostrar más adelante, que tuvimos que hacer algunos ajustes para darle un poquito más de volumen con técnicas adhesivas. Y aquí utilizamos fresas de gránulos finos, como son las fresas de rayita roja, como podemos ver en estas imágenes. Y con esto nosotros vamos a hacer unas repreparaciones para la parte de la eliminación de la corona y luego pulir nuestras preparaciones con una fresa de raya amarilla, que son llamadas las fresas de granos extra finos. ¿Cómo nosotros hacemos nuestras preparaciones? En este caso que hicimos unas preparaciones para carilla, luego de que hicimos lo que es la prueba del mock-up, la hicimos con este tipo de fresa, que es una fresa de tres áreas de diamantes, de acuerdo a lo que son los puntos, como podemos ver aquí, que son áreas lisas, para nosotros controlar el grosor de la profundidad de preparación. Este tipo de preparaciones, donde recomendamos hacer carilla cerámica para tener una mejor armonía estética en el sector anterior, vamos a utilizar el mínimo de grosor y vamos a preparar aproximadamente 0,3 milímetros para nosotros hacer una carilla cerámica. Lo hacemos de esta manera. El video no es del caso en cuestión, sino una simulación. Y vamos a guiarnos con este tipo de fresa específicamente para nosotros hacer preparaciones para carilla con las profundidades. Y esto lo vamos a hacer sobre el mock-up. Vemos aquí el artículo de Christian Kochman, como podemos ver. Aquí en la primera imagen, a la izquierda arriba, el diente pretratado, cuando hacemos el mock-up, y luego recomendamos hacer las preparaciones sobre el mock-up para nosotros luego al final obtener el mínimo de preparación sobre nuestra estructura dentaria. Es ahí donde nosotros hacemos lo que es nuestras repreparaciones de nuestros pilares, y esas áreas irregulares nosotros podemos utilizar lo que son las resinas de macro relleno, como son los llamados cemento resinoso para core, que la parte core es para nosotros poder reconstruir muñones con resina compuesta. Y luego de las preparaciones, entonces vamos a proceder a lo que son las fases de toma de impresión que se recomienda hacer en la misma cita. Para nosotros hablar de toma de impresión, tenemos que hablar primero de lo que son los hilos retractores, que ahí podemos observar en la imagen. Estamos colocando el primer hilo de acuerdo a la técnica que cada uno de nosotros querramos utilizar. Cuando nosotros utilizamos hilos retractores, nosotros lo utilizamos para controlar la humedad en áreas cervicales de interés. Vamos a obtener mayor facilidad de exposición de las áreas cervicales porque hacemos una presión ligera a nuestros tejidos blandos y estos se van a retraer. Nos ayuda a prevenir los daños al tejido gingival durante las preparaciones. A nosotros luego de hacer las primeras preparaciones, que siempre las recomendamos hacer justa gingival, colocamos hilo retractor y luego perfilamos y limpiamos toda nuestra preparación cervical luego de colocar lo que son los hilos retractores. Con esto vamos a obtener un mejor acceso, vamos a obtener una mejor visualización en preparaciones para restauraciones directas o restauraciones indirectas, como estamos viendo. Para eso obtenemos y utilizamos los diferentes tipos de hilos. Estos hilos son los Reco, son los Stay Put, vienen de dos maneras.
Vienen lo que son impregnados con cloruro de aluminio y también vienen lo que no son impregnados con cloruro de aluminio o con cualquier otro tipo de solución hemostática. Para eso, nosotros siempre les recomendamos a nuestros estudiantes solamente utilizar hilos impregnados o utilizar algún tipo de solución hemostática solo si hay algún tipo de fluido crepuscular que tengamos que protegernos para la parte de la toma de impresión, o si hay algún tipo de fluido por el tipo de retención que hemos puesto. Puede ser que hayamos lesionado un poquito el tejido blando, o en el proceso de la preparación hayamos tocado un poco el tejido blando y tengamos un poco de fluido sanguíneo. Solamente así nosotros vamos a utilizar lo que son los hilos impregnados o algún tipo de solución hemostática, donde recomendamos utilizar, en cuanto a lo que son las soluciones, el cloruro de aluminio, no tanto lo que son las soluciones hemostáticas como otros tipos de soluciones de color. Estas soluciones de color muchas veces nos pueden teñir lo que son nuestros provisionales que vamos a utilizar más adelante, causando una descoloración en nuestra parte estética provisional. Para nosotros colocar nuestro hilo, tenemos dos tipos de espátulas. Primero, las espátulas deben de ser lo más fino posible y pueden utilizar una espátula que contenga dientes o espátula que no contenga dientes. Si contienen dientes, estos van a agarrar un poquito más lo que son nuestros hilos al momento de nosotros hacer la inserción, pero no todos los casos son iguales. Todo va a depender de cómo usted se lleve. En este caso vamos a mostrar un pequeño video de cómo nosotros colocamos el hilo retractor. En este caso tuvimos que utilizar un hilo mucho más fino que son los de los hilos ruecos, sino que utilizamos otro tipo de hilo de otra casa comercial, 4x0. Y esta es la manera donde nosotros colocamos el hilo y nosotros debemos de tener sumo cuidado al momento de colocarlo. No queremos crear ningún tipo de lesión a lo que son nuestros tejidos blandos. Por ende, debemos de colocarlo manteniendo el hilo en yusta gingival de acuerdo al tipo de retracción que nosotros hacemos al tejido blando, no al tipo de preparación, al tejido blando. No vamos a entrar el hilo por completo dentro del surco a menos que tengamos que colocar o hacer la técnica de doble hilo. Si nosotros entramos el hilo por completo, entonces estamos permitiendo que el tejido blando se cierre y se acomode nuevamente sobre el tipo de preparación y que no nos retraiga lo que es el tejido blando como queremos hacerlo de esta manera. Dado así, después de colocar el primer hilo o antes de colocar el primer hilo, recomendamos hacer una toma de impresión a dos pasos. Primero, el primer paso, como podemos ver aquí, que estamos utilizando la silicona President con una masa suave que ha agradado bastante a toda Latinoamérica, principalmente a mí me gusta bastante. Y luego nosotros vamos a colocar la técnica del segundo hilo, como podemos ver en la imagen, que es el mismo caso que nosotros estamos llevando en cuestión. Y nosotros más adelante, aquí vemos la técnica del segundo hilo. Podemos ver que tenemos dos tipos de hilo diferentes, uno oscuro y uno un poquito más claro, de la línea Rueco, que es un hilo blanco y que contiene una lámina interna que va a ayudar a que el hilo se quede en la posición donde nosotros le estemos colocando. Aquí tenemos el segundo hilo colocado, donde observamos toda nuestra preparación lo más lisa posible, lo más pulida posible, y mientras más pulida nuestra preparación, nuestra técnica adhesiva va a tener un mejor resultado. De esta manera, vemos nuestra preparación con una preparación ligeramente subgingival, ya colocado los dos hilos, se ve de una manera en yusta gingival, como podemos ver en esta zona, pero es una preparación subgingival y se ve así de esa manera cuando nosotros hacemos la colocación de nuestros hilos retractores.
Aquí tenemos la variedad de lo que son las siliconas President. Es una silicona que viene en diferentes tipos de fluidez. Tenemos la verde, que es una silicona liviana. Tenemos la morada, que es una silicona extra liviana. Tenemos la Heavy Body, que es la silicona que yo recomiendo para obtener modelos antagonistas en caso de que tengamos que trabajar prótesis fija, porque vamos a obtener una mejor capacidad de copia. Y también tenemos lo que son las siliconas fluidas azules, que son las siliconas regulares, que estas las recomendamos ya para hacer impresiones donde no necesitamos altos detalles, como son las preparaciones supragingivales, y específicamente por su rigidez las recomendamos en prótesis sobre implante. Como podemos ver aquí en una imagen, hacemos la colocación de nuestro silicona liviana. Para la técnica de coronas y carillas no me gusta mucho lo que es la silicona extra liviana, porque tiene tisotropía diferente. Aunque tiene tisotropía, la extra liviana tiene tisotropía diferente, y con esto también es una silicona que, al ser mucho más liviana, es mucho más fina. Tenemos que tener muy en cuenta que en áreas donde podamos tener la penetración de este tipo de silicona un poquito más de lo normal, esto se puede desgarrar, porque tenemos esta silicona, la morada específicamente, es un poquito más débil. Ahí, en estos casos de corona y carilla, entonces yo recomiendo la silicona liviana. Si fuera silicona sola, si fuera preparaciones para carilla solamente, entonces podemos utilizar cualquiera de las dos. Y este es nuestro resultado. Aquí obtenemos el primer hilo que habíamos colocado. Podemos ver el primer hilo. Hacemos la salida del segundo hilo. Luego colocamos, como podemos ver, la silicona liviana. Y luego de colocarla en nuestras preparaciones, colocamos un poquito de aire para que esta silicona se esparza. Y luego hacemos la toma con la primera parte que habíamos hecho del primer paso con la silicona. Tenemos que tener muy en cuenta que al momento de nosotros hacer una impresión, siempre debemos de notar que tenemos nuestra base en cuestión con la primera silicona, que es la pesada. Debe de estar siempre de color. Debemos de observarla siempre que nosotros hagamos la parte del segundo paso, porque eso es lo que nos dice que hemos llegado a la misma posición y nos va a dar la estabilidad necesaria. Y la liviana va a copiar solamente las áreas donde nosotros necesitemos copiar los detalles, específicamente las áreas de las terminaciones cervicales. De esta manera, observamos lo que nos dice la literatura, y la literatura nos dice que entre el efecto de la estabilidad dimensional cuando hacemos toma de impresión de un paso o de dos pasos, tenemos mejor control de nuestras dimensiones cuando hacemos la técnica de doble paso, y tenemos mejores detalles. Existe mucha controversia, muchas personas y muchos colegas hacen la técnica de un paso, muchas veces por la facilidad y la rapidez. Así, recuerden que tomamos nuestra impresión, dejamos que el hilo se lo quite específicamente el técnico dental, sería una de las principales sugerencias, y luego procedemos a lo que es la provisionalización luego de las preparaciones y toma de impresión, donde colocamos un punto de un ácido fosfórico que tenga una buena tisotropía, y así nosotros vamos a proceder a lo que es la fase de la provisionalización, donde protegemos lo que son los surcos gingivales con un teflón. Con nuestra guía de silicona ya del encerado diagnóstico, hacemos lo que es el llamado mock-up provisional, y estos bisacriles, como contienen bis GMA, se van a adherir un poquito más, aparte de las retenciones que van a tener, en esos puntos donde nosotros grabamos lo que es nuestra dentina y el esmalte. Y recomendamos siempre hacer lo que es el pulido con pasta diamantada y pelo de cabra de lo que son nuestros provisionales en bisacril, principalmente cuando van a durar tiempos de aproximadamente 2-3 semanas que puede durar el laboratorio en enviarnos los trabajos correspondientes. Aquí tenemos nuestra fase de laboratorio,
donde hacemos las observaciones críticas a nuestro técnico de lo que es la fase del encerado, para nosotros luego proceder a lo que son la parte del prensado de estos disilicatos de litio y una microtexturación con cerámica feldespática para obtener un poco más de lo que es la fluorescencia que muchas veces no obtenemos con los disilicatos de litio. Nos llega del laboratorio la primera prueba donde hacemos un enmascarado de lo que son nuestros pilares con un cambio de color. Podemos ver lo que es nuestro tejido blando que corresponde con el cuidado que nosotros debemos de tener con todos nuestros pacientes, principalmente en una fase de provisionalización. Y en una segunda fase, como podemos ver ahí, nuestra salud periodontal. Y en una segunda fase, nosotros evaluamos también lo que es la estabilidad estética que podemos darle a nuestros pacientes, donde hacemos 2 coping en disilicato de litio para luego hacer 4 carillas en disilicato de litio y nosotros obtener una mejor estabilidad en la combinación coronas y carillas de acuerdo a la cementación que se tenga que hacer. No siempre es muy fácil lograr el color de sustrato, hacerle la carilla y hacer la cementación y luego hacer 2 coronas que sean lo más similares. Por eso procedimos a hacerlo 4 carillas que van a venir del mismo color con 2 coping que deben de estar lo más parecido a lo que son los sustratos dentales y nosotros hacer las cementaciones correspondientes de 4 carillas sobre disilicato de litio y sobre esmalte, de acuerdo a las preparaciones de las carillas. Hacemos la parte de la cementación. Siempre recomendamos colocarle suficiente cemento, en este caso de las carillas, que hacemos las cementaciones con cementos fotopolimerizables. Siempre debe salir exceso y hacer todo el protocolo debido de acuerdo a las preparaciones y materiales que nosotros hemos realizado. De acuerdo al tipo de acondicionamiento, lo vamos a hacer de esta manera, como le vamos a mostrar en este video, y les recomiendo que obtengamos este tipo de aparato donde podemos proteger nuestra cerámica, que pudiera ser un dolor de cabeza, que una de estas cerámicas se puedan caer al momento de la parte del acondicionamiento y o preparación. Aquí vemos las colocaciones de las coping de los disilicatos de litio y de las carillas, donde hacemos un acondicionamiento con ácido fluorídrico al 5% por 20 segundos de nuestros disilicatos y vamos a hacer un lavado riguroso con agua, suficiente agua, y luego vamos a eliminar con ácido fosfórico, como vamos a ver en pantalla. Vamos a eliminar esas sales que se quedan precipitadas sobre nuestra cerámica que nosotros hemos grabado con los ácidos fluorhídricos. Este es el protocolo que nosotros recomendamos de los disilicatos de litio y luego posteriormente vamos a hacer la silenización. Vamos a hacer la silenización de acuerdo al tipo de producto que vayamos a utilizar. El tratamiento de superficie, si es cerámica feldespática, habíamos mencionado anteriormente, grabarlo por 60 segundos mínimo, 120 segundos lo ideal, lavado, limpieza en ultrasonido por 180 segundos y vamos a colocar 2 capas de silano. Estas 2 capas de silano va a depender del tipo de silano que vayamos a utilizar. Siempre recomendamos el silano que es en 2 frascos, que es el silano A y B. Y luego nosotros no vamos a recomendar el de un solo paso si tiene más de 6 meses que fue abierto. No importa la fecha de caducidad. Recomendamos más los de 2 pasos porque vamos a tener un silano muchísimo más fresco. 2 capas de silano y estamos listos para nosotros hacer la cementación con el cemento de su preferencia que sea fotopolimerizable en caso de las carillas. En caso de los coping que fueron cementados sobre los centrales, utilizamos, como eran coping opacos, utilizamos un cemento que se llama Solocem de Coltene
donde es un cemento que es dual, y aparte de ser dual, en cuanto a su polimerización, nos aseguramos de que haya una polimerización de manera adecuada. Con relación al silano, existe mucha controversia de si calentamos el silano o no, y aquí vemos lo que nos dice la literatura. En conclusión, cuando el silano se aplica sobre la superficie grabada, la resistencia de unión fue mayor y el tratamiento térmico de los agentes de acoplamiento de silano no muestran diferencias significativas a la resistencia de unión. Esto nos dice que si usted le da aire caliente o no, no va a hacer ningún tipo de diferencia, solamente se va a ahorrar tiempo del proceso de cementación. Aquí no tenemos fotografía del proceso de cementación, porque tuvimos inconveniente con nuestras cámaras. Los que tomamos fotos sabemos muy bien todo lo que puede suceder. Y dada esa parte, vamos a hacer lo que es la parte de la estabilidad luego de las cementaciones, como podemos ver en nuestra imagen. Aquí tenemos el proceso de cementación 6 días después, logrando lo que es la biomimética de acuerdo a una sonrisa agradable y lograr los efectos de naturalidad en largo, color, translucidez, opacidad, como cada uno de nuestros pacientes requiere al momento de nosotros hacer una restauración en el sector estético. De acuerdo con esto, procedemos a otro caso, un caso complejo, donde teníamos tratamientos endodónticos, y estos tratamientos endodónticos nosotros vamos a reevaluarlo y vamos a tomar los criterios en cuestión por los diferentes tipos de restauraciones que tienen esta paciente. Cuando reevaluamos los tratamientos endodónticos, nos damos cuenta de que debemos de preparar para coronas unitarias y asimismo una reevaluación de uno de los centrales que mostraba una fractura interna, como podemos ver en la imagen. Aquí vemos las preparaciones correspondientes. Luego habíamos hecho la provisionalización y esta es una imagen 15 días después de los provisionales. Lamentablemente, nuestra paciente se le tuvo que extraer el central número 21. Ahí vemos el proceso de regeneración que se hizo en nuestra clínica, dada por mi padre, que es periodoncista e implantólogo, y no todo, como podemos ver, es implante, sino que ya que teníamos dientes preparados y que necesitaban ser preparados, nosotros procedimos a hacer lo que es la conformación de un póntico al mismo momento de la cirugía. Dado esto y obteniendo así un buen perfil de emergencia, donde nosotros podemos manejarnos con diferentes tipos de biomateriales para el sector anterior. Aquí ya, luego de los 4 meses y medio después de haber hecho la cirugía, esto nos da lo que es una estabilidad de nuestro tejido blando y ahí nosotros podemos hacer lo que es la toma de impresiones correspondientes. Dientes que habían sido tratados endodónticamente, dientes que habían tenido una ligera pérdida de soporte óseo, preferimos ferulizarlo mediante un material estético para el sector anterior. Este procedimiento hicimos lo que recomendamos siempre que hacemos una impresión a más de 2 piezas, lo que es una impresión a 2 pasos, como podemos ver en la imagen correspondiente. La ferulización, preferimos utilizar una circonia reforzada con itrio y estratificada con cerámica feldespática, donde nosotros podemos observar lo que es la cerámica realizada por uno de nuestros técnicos, Miguel Van Eycker, y así nosotros proceder a lo que es el proceso de cementación. En este caso hacemos una cementación adhesiva con un cemento llamado Solocem, como podemos ver aquí, pero como estamos tratando circonia, necesitamos trabajar un protocolo diferente. La circonia nosotros debemos de arenarla. Tenemos un protocolo que vamos a describir en la imagen siguiente del arenado. Y asimismo debemos de utilizar un MDP, que es un 10 MDP, que es el primer para nosotros tener una cementación adhesiva en circonia. Aquí vemos el primer que nosotros utilizamos, el primer de la casa Visco, y utilizamos un cemento Solocem de la casa Coltene.
Nuestro protocolo para el arenado de la circonia es este. Debemos hacer una presión de 35 a 40 libras de presión, debe de estar nuestro aparato, angulación entre unos 60 a 90 grados y a una distancia entre 1 y 2 centímetros por aproximadamente unos 20 segundos. Luego de nosotros hacer nuestro protocolo de arenado, nosotros debemos de proceder a lo que es la colocación de los primers de circonia, que es el 10 MDP. Y esto es lo que nosotros podemos buscar en la literatura por artículos de nuestros mentores, como profesores, mejor dicho, con Pascal Magnet, Gillian Milan y entre otros, donde podemos ver la diferencia utilizando o no los primers de circonia, donde podemos obtener hasta el doble de adhesión al momento de nosotros hacer una cementación resinosa con diferentes tipos de primer. Si hacemos el arenado, entonces vemos lo que nos dice la literatura. Si nosotros hacemos el acondicionamiento del arenado para la cementación adhesiva de la circonia, si no hacemos el efecto del arenado, tenemos 21 megapascales. Y si hacemos el arenado a 37.5 de presión, podemos obtener aproximadamente unos 48.5 megapascales. Dado esto, siempre vamos a recomendar el procedimiento de arenado de nuestra circonia y la colocación de los primers correspondientes a estos que vamos a cementar. Así hacemos el recordatorio de cómo llegó nuestra paciente. Luego de nuestra pérdida dentaria del diente número 21, podemos colocar una prótesis que podemos considerar estética para el sector anterior, siendo prótesis fija unida de 4 piezas, como podemos observar en la imagen, y hacemos una reconformación de lo que son los dientes 13 y 23 utilizando cerámicas, resinas con bases cerámicas, como son las resinas que nosotros podemos utilizar todos los días en nuestro consultorio. Dado esto, vamos a pasar a otro caso clínico, como podemos ver en este caso, que lo que le afecta a los pacientes es esa zona oscura que podemos ver en esta zona del sector anterior. Pensábamos que era una fractura y no podemos asegurar nada hasta que nosotros no podamos observar más de cerca y vemos que es una desadaptación. Nos aseguramos que es una desadaptación cuando nosotros hacemos la remoción de la corona en cuestión, que era una corona libre de metal, y nos encontramos con la filtración bacteriana que teníamos dada la desadaptación que tenía esa corona, quizá por una incorrecta preparación e incorrecto ajuste de nuestra cerámica. ¿Qué procedemos? Como habíamos mencionado anteriormente, con una fresa de preparación de rayita roja, luego de rayita amarilla, velocidad controlada por un motor protésico, hacemos la repreparación de nuestro central y conformamos siempre un buen provisional, como nos dice la literatura, cuidando siempre lo que es nuestro biotipo gingival. De esta manera, nunca tomamos impresión el mismo día, siempre en el sector anterior, y más cuando tenemos preparaciones subgingivales. Dado esto, esperamos mínimo 7 días de acomodamiento de nuestro tejido blando, aunque no fue tocado. Tuvimos todo el privilegio de no tocar nuestros tejidos blandos al momento de la preparación y procedemos a la impresión, en este caso una impresión a un solo paso porque es una sola corona. Es nuestra recomendación en esta parte. Hacemos nuestros registros siempre utilizando siliconas de mordida, como observamos en esta imagen. Y luego estamos listos para lo que es la prueba de nuestro cupping. En este caso mandamos a hacer un cupping en disilicato de litio, donde vamos a asegurar primero que vamos a opacar nuestro sustrato oscuro y luego vamos a observar el ajuste, la función y la estética que nosotros podemos devolver. Siempre esperamos en este tipo de casos hacer la corona definitiva y hacer una carilla cerámica en el diente del lado para que en cuanto a forma y estética sea lo más conveniente. En este caso, la paciente no quiso así hacerse la carilla en el diente vecino, como es el diente 21, sino que le hicimos modificaciones con resinas compuestas, tratando de ser lo más certero
en cuanto a la estética de nuestro paciente, utilizando resina de alta estética, como sabemos muy bien que tenemos con Coltene, lo que es la Everglow. De esta manera, pasamos a nuestra fase final, donde vamos a hablar sobre algunas conclusiones. Concluimos que tenemos diferentes tipos de cerámicas para el sector anterior, donde recomendamos trabajar cerámicas feldespáticas en el sector anterior, siempre y cuando vayamos a hacer preparaciones y o cementaciones en esmalte. Obtenemos también lo que son los disilicatos de litio, que podemos trabajarlo tanto en esmalte como en dentina, y también tenemos las zirconias, que siempre que sea un paciente joven, la zirconia o el disilicato de litio, tenemos que tener muy en cuenta lo que son los niveles de fluorescencia de cada uno de estos, porque sabemos muy bien que estos dos biomateriales no tienen fluorescencia. Y los pacientes jóvenes andamos siempre en lugares donde podamos socializar, y estos áreas de socializar podemos tener la famosa luz negra, y que en la discoteca o en el bar no se vea porque no tiene fluorescencia, y luego fuera sí se pueda ver porque vamos a estar en un ambiente natural. Dado esto, seguimos con otras de las conclusiones, y es que cuando vamos a recomendar la parte de cementaciones adhesivas utilizando zirconia, debemos de arenar nuestra zirconia con el protocolo antes mencionado. También vamos a utilizar primer, y vamos a utilizar, en caso de que sean zirconias opacas, como son la gran mayoría, excepto las cúbicas, que son ligeramente y llamadas también altamente translúcidas, debemos de conformar primero el tipo de luz que vamos a dar, si es una luz de alta intensidad, en caso de que sean ligeramente translúcidas. De lo contrario, podemos utilizar cementos debemos de utilizar cementos que sean de polimerización dual, para así asegurar una polimerización de nuestros cementos. Dado así, si nos toca hacer las reconstrucciones, como vimos en el primer caso, reconstrucciones de muñones, debemos de utilizar cementos llamados Paracor, que son cementos de polimerización dual y que tienen una alta resistencia en caso de reconstrucciones. De esta manera, agradecemos a nuestra Universidad Iberoamericana, agradecemos a Coltene, agradecemos al IForum Latinoamérica, nuestra distinción en nosotros poder representar nuestra universidad. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Norbert Puello, por esta interesante información. Agradecemos al equipo de Colten Latinoamérica por quien fue posible esta conferencia. Muchísimas gracias, doctor. Les agradecemos, queridos idontonautas, que se conecten en la plataforma GoToWebinar, donde se acreditará directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 862. Si les parece bien, podemos continuar con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Cómo no, Diana? Aquí Lucas. Doctor Puello, aprovecho, estábamos muy atentos escuchándolo, aprovecho para agradecer y para felicitar por la calidad de los conceptos y la calidad sobre todo de las imágenes. Los casos clínicos realmente muy buenos. Felicidades. Gracias. Estamos a las órdenes. Un cordial saludo también, muy atento a las autoridades de UNIBE, que en definitiva son quienes han hecho esto posible, al doctor Carlos Valera, a la doctora Carpio, a todos los queridos amigos que tenemos en esa querida universidad, tan importante universidad de Latinoamérica. Doctor Puello, hay muchísimos saludos, muchísimas felicitaciones, toda Latinoamérica aquí conectada, saludos desde Paraguay, saludos desde Nicaragua y que viva Nicaragua, saludos desde Perú, desde México, desde Puebla, saludos desde Río Negro, la doctora Lorena Clovás, saludos de Río Negro en Argentina, saludos desde el sur argentino, la Patagonia, el doctor Daniel Vázquez que siempre nos acompaña, saludos desde Colombia.
Gente conectada desde el norte, en Baja California, en México, hasta el sur, en la Patagonia, en Chile, en Argentina, realmente toda Latinoamérica unida a través de este foro. Y aquí usted, doctor Puello, representando hasta cierto punto a la odontología de la universidad, de la UNIBE, pero también a la odontología de República Dominicana y de Centroamérica. Muchísimas gracias. Vamos, hay muchísimas preguntas. Sé, doctor Puello, que tiene otros compromisos. Vamos a leer algunas preguntas al aire para que usted vaya respondiendo. Y como siempre, nuestro compromiso con nuestros queridos odontonautas que siguen aquí conectados, y les agradecemos por eso, vamos a hacerle llegar al doctor Puello todas las preguntas y todos los saludos para que le lleguen sus mensajes directamente. Muchísimas gracias. Si le parece, doctor, vamos a la primera de las preguntas. ¿Le parece? Sí, me parece. Estamos listos. Perfecto. La doctora Doris Amparo Acosta, felicitaciones, muy interesante su conferencia desde Cali, Colombia. Muy interesante su disertación y pedagógica. Pregunto, ¿debo realizar incrustación en molar que ocupara la cara oclusal y cúspides desgastadas finas? ¿Qué material sería ideal para ese caso? Hola, saludo a todos mis colegas de Colombia. Sí, siempre y cuando, lo primero que tenemos que evaluar es el tipo de esmalte que podamos tener a nivel de las cúspides. Y si tenemos esmalte, ese esmalte debe de estar soportado por dentina. Y este soporte entre dentina y esmalte debe de ser de mínimo de 2 milímetros. Si no lo tenemos así, entonces nosotros debemos de hacer algún tipo de preparaciones totalmente redondeadas para luego hacer lo que son incrustaciones o carillas oclusales donde debamos de proteger lo que son nuestras cúspides. Porque si hacemos una preparación sin ningún tipo de apoyo sobre dentina, entonces estas cúspides en esmalte van a fracturar más adelante. Entonces hacemos lo que llamamos la protección de cúspides en este tipo de preparación y así vamos a obtener muchísimo más longevidad para el sector posterior. Perfecto, muchas gracias. Seguimos adelante. El doctor Daniel Ruiz Aquino, saludos desde República Dominicana para este gran doctor y docente. Quisiera saber si recomienda airear un poco la silicona liviana President luego de ser colocada para una mejor penetración como realizan algunos doctores. Así es, recomendamos hacer el aireado. El aireado lo que nos va a hacer es que vamos a obtener la mínima capa necesaria para luego nosotros venir con la silicona pesada luego del primer paso, y también ese aire va a hacer que penetre mucho mejor en esas áreas de detalles, principalmente en las terminaciones cervicales y surcos gingivales que queremos copiar para obtener una impresión como la mostramos en la presentación. Y quiero también hacer una salvedad a la pregunta anterior, que no le respondí lo que es el material recomendado. Hoy día recomendamos lo que son, para estas carillas oclusales, recomendamos más lo que son las resinas CAD-CAM con inyección de cerámica. Como tenemos de Coltene, tenemos la Crios de Coltene, es muy buena, excelente para esto, y otras marcas como Vitenamic, entre otras marcas más, que son una resina con inyecciones de cerámicas. Y las resinas, de acuerdo al tipo de antagonistas, si es esmalte, entonces obtenemos un menor desgaste en caso de que haya algún tipo de parafunción. Entonces, es muchísimo mejor este tipo de material que utilizar disilicatos de litios y que utilizar cerámicas feldespáticas. Perfecto, muy claro, muchísimas gracias. Seguimos adelante. Buen día, saludos desde Hidalgo, México. Una pregunta, ¿qué debo hacer para colocar el hilo retractor y no lo bote el fluido crevicular? Lo primero que debemos de hacer es seleccionar un correcto hilo que no me haga resistencia ni al fluido, que no haga resistencia al fluido. Por eso tenemos un hilo de Coltene, el Roeco Stay Pot, que una de las ventajas que tiene en cuanto a estos casos es que al tener una línea de cobre bastante fina, solamente la pudiéramos observar si tomamos una foto macro, este hilo con esa lámina de cobre, a medida que usted vaya colocando, se va a ir quedando en su posición. Una sugerencia que le tengo es que si hay fluido crevicular en el área, recomiendo que lleve un hilo seco y que sea impregnado por cloruro de aluminio. Es la recomendación.
Hay algunos hilos que son impregnados, pero no lo impregnamos nosotros, sino que vienen impregnados y son hilos secos, y ya cuando están con el fluido crevicular, entonces ese impregnado comienza a hacer la función. Y ese es el hilo recomendado en estos casos. Ya, si tenemos un surco totalmente seco, entonces recomendamos utilizar un hilo seco, sin ningún tipo de impregnado, a menos que tengamos algún otro tipo de fluido. No recomendamos llevar o humedecer, mejor dicho, nuestro hilo antes de llevarlo al surco. Si lo vamos a humedecer con algún tipo de hemostático, entonces recomendamos hacerlo con un pincel o un microbrush ya luego de colocado el hilo y hacerle un énfasis como si fuera un frote en el tejido blando para que así pueda trabajar de manera correcta ese hemostático. Perfecto, muchísimas gracias. Recordarle también a todos nuestros queridos odontonautas que esta conferencia, al igual que todas las conferencias de este eForum, van a estar muy pronto disponibles en nuestro canal de YouTube Colten Latinoamérica y también en el canal de YouTube Inteligencia Dental I+D, para que pueda ser fuente de consulta en todo momento y cuando lo necesiten, absolutamente gratis y al alcance de todos. Lo mismo que los e-forums o las videoconferencias realizadas de las últimas 10 sesiones anteriores. Seguimos adelante. El doctor Cristian Belvedresi, de Ensenada, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, quería preguntarle qué opina sobre la técnica de separación con electrobisturí, en lugar de utilizar un hilo de retracción. Hola, doctor. Muchos saludos a todos allá en Argentina. Tengo muy buenos amigos. No corroboro con esta técnica. No estoy de acuerdo porque cuando hacemos algún tipo de corte en el tejido blando, primero, para nosotros tener una respuesta, debemos de tener un espacio biológico el más correcto, 2.6, 2.7, 3 como mucho. Y así nosotros creer en un futuro que podamos tener ese crecimiento del tejido blando en esa zona. Pero como es una suposición, no sabemos en la biología si 2 más 2 es 4, entonces yo prefiero hacer la retracción con técnica mecánica y me puedo ayudar de una técnica mecánica química, pero no de esta manera haciendo el corte del tejido blando. Lo he visto de muchos colegas, los respeto, pero no estoy de acuerdo. Perfecto, muy claro, muchísimas gracias. La doctora Flor Estela Rincón Ortúa no nos dice de qué país escribe, pero por favor, ¿me recuerda el cemento que utilizó para las coronas? Muchas gracias. Sí, utilizamos para el coping, como es opaco, utilizamos un cemento llamado Solocem de Coltene, y ya para la parte de las cementaciones de las carillas sobre esos coping y sobre el sustrato dental ya utilizamos un cemento fotopolimerizable de otra casa comercial. Perfecto. Vamos, si le parece, doctor, a leer algunas preguntas que también nos llegan por Facebook Live, porque esta conferencia, todas fueron transmitidas no solo por GoToWebinar, sino también a través de Facebook Live y las distintas redes sociales que manejamos. Mucha gente nos está acompañando también desde todos lados, y esto es lo que nos impacta de este Colten School eForum, ¿sí? Gente que se conecta con un teléfono inteligente, con un smartphone, con una tablet, con una computadora de personal o de escritorio, desde donde esté, desde la clínica, desde la universidad, desde la consulta, desde la casa, abriendo las puertas de la universidad y llevándole la universidad a cada uno de esos rincones de Latinoamérica. Nos llegan algunas, la doctora Edith Santos Ellis, que escribe por Facebook: doctor, ¿hay una pasta que se pueda utilizar en lugar del hilo? ¿Se lo recomienda? Sí, hay una pasta que se recomienda utilizar. Aquí en Dominicana nosotros en algún momento tuvimos una pasta de 3M, no recuerdo específicamente cuál es, y existen otras más que no la hemos utilizado, pero sí conocemos de ella. Y estas pastas, cuando nosotros la colocamos en el surco, hace un ligero agrandamiento creando una retracción. Pero esto va a depender del tipo de procedimiento que vayamos a hacer. Yo siempre
que le he utilizado, recomiendo utilizar un hilo lo más fino posible, un 4-0 o un 3-0 de alguna otra casa comercial. No tanto el 0 que tiene Coltene, porque no es tan fino como el 4-0 de otras casas comerciales, porque estos tienen un filamento internamente. Sí es fino, pero no es tan fino como otros. Entonces recomendamos otra casa comercial como hilo para utilizar alguna de estas pastas. Perfecto, muchas gracias. También de Facebook, el doctor Víctor Hugo Flores Vega. Grandísima información, muchísimas gracias. No nos dice el doctor Flores Vega de dónde se conecta, pero consulta, cuando se tiene únicamente ácido fluorídrico al 9%, ¿se puede utilizar en disilicato de litio, tal vez en menor tiempo de exposición? Se puede, pero no se debe. Eso es algo que nosotros decimos. Lo ideal es grabarlo al 4 o al 5%, porque es una concentración mucho más fuerte, o el doble que necesita. Se puede, pero hay que tener muy en consideración, aunque sea el 4%, que debe de ser 20 segundos, no más. Y no debe de ser cronometrado con el cerebro. Tiene que ser cronometrado con algo digital, con un reloj preferiblemente. Perfecto. A todos los queridos y odontonautas, muy pronto le vamos a comunicar sobre la nueva edición, la próxima edición, seguramente ya en el próximo, de nuestro Colten Schooliforum. Vamos entonces, doctor, si le parece, vamos a hacer 2 preguntas más y desde ya agradeciéndole por su tiempo y por la enorme predisposición. Sabemos de sus obligaciones, sabemos de su agenda ocupada y el hecho de que se haya prestado aquí para estar aquí con nosotros, con toda Latinoamérica aquí conectada, desde ya muy, muy agradecido. Gracias. Muy bien, entonces, déjeme que ubico rapidito la próxima pregunta. Gracias, doctor. Un saludo desde Costa Rica. ¿Puede repetir el protocolo de cementación adhesiva del circonio? Saludos y pura vida. Pura vida. Hola. La circonia, el procedimiento es el siguiente. Luego de llegar del laboratorio, necesitamos un arenador clínico o un arenador de laboratorio en caso de que lo podamos tener en nuestra consulta, y debemos de arenar por aproximadamente unos 20 a 30 segundos a 37.5 libras de presión. Debemos de arenar con trióxido de aluminio entre unas 30 a 50 micras. Esto debemos de tener una angulación aproximadamente de unos 60 grados de la zona donde vamos a tocar. Y luego de esto vamos a hacer un lavado. Ese lavado puede ser en un ultrasonido. Y también el segundo paso es la parte de la adhesión química. Esa adhesión química la vamos a hacer con 10 MDP, que es un primer para metales, alumina o circonia. Puede ser cualquiera de los recomendados o que tengan en su país. Aquí nosotros tenemos varios. Tenemos Z-Primer de Visco, tenemos el Divoclar, tenemos el de Chofu. Entonces cualquiera de estos podemos utilizar, el que usted prefiera, y debemos de ponerle 2 capas a la circonia. Después de colocarle esas 2 capas, debemos de esperar que se evapore el primer de circonia, y no se va a colocar adhesivo, porque ya contiene el 10 MDP que hace la unión química. Luego, con el cemento que vayamos a utilizar, un solo CEM, que es un cemento dual, podemos hacer la recomendación para utilizar ese cemento en las cementaciones de circonio. Perfecto, muchísimas gracias. Siguen llegando saludos. Realmente se los voy a hacer llegar luego, doctor, porque es un orgullo realmente recibir este tipo de felicitaciones que llegan desde todas partes de Latinoamérica. Saludos desde Zacatepas, saludos desde Ciudad Guzmán, en Jalisco, México. Excelente información. Realmente la gente le ha gustado mucho su conferencia y el contenido de la misma. Muchas gracias. El doctor Byron Sánchez, saludos desde Ecuador, y aprovecho enviar un abrazo muy grande a todos nuestros amigos de Ecuador. Tengo muchísima gente querida en Ecuador, sé que están pasando momentos de turbulencia y que si Dios quiere muy pronto todo va a llegar a la normalidad y van a poder recuperar el día a día de sus vidas y sus obligaciones. Un abrazo muy grande a todo el querido pueblo ecuatoriano. La pregunta es, ¿cómo se retiran las coronas que se quieren cambiar sin fracturar el muñón?
Sí, yo recomiendo utilizar una fresa diamantada de raya negra. Es un tipo de fresa diamantada que tiene unos granos de diamantes mucho más gruesos que los de rayas azules. Con esto vamos a romper más o a desgastar más fácil lo que es nuestra cerámica, y luego vamos a utilizar una fresa laminada para corte de metal, y vamos a hacer el corte correspondiente a estos. Ya si es una corona en circonia que debemos de eliminar, entonces existen unas fresas para corte de circonia que tenemos que tener mucho cuidado, porque necesita bastante lubricación, porque puede sobrecalentar la zona, y así nosotros hacer la eliminación también de esa manera de la circonia. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, doctor, y esta última pregunta que me guardo siempre es una pregunta que le hago no en nombre de los odontonautas que están aquí presentes, sino en nombre del equipo Colten Latinoamérica. Porque hoy estoy hablando yo en nombre de este equipo, pero es todo un equipo y gente muy trabajadora que está atrás haciendo realmente esto posible. No solamente Gregorio y Amantina, que están con usted ahí, con toda la gente de la UNIBE, sino también Julieta desde el back office, todo el equipo que está en este momento conectado desde los distintos países donde cada uno está operando. Esta es una pregunta en nombre del equipo de Latinoamérica Todo, y es, ¿cómo se ha sentido participando por primera vez como conferencista de este Colten School y Forum, y qué opinión le merece este programa y esta idea de llegar con la universidad a todos los países, todos los rincones de Latinoamérica? Bueno, yo me siento muy honrado, primero de la universidad donde estoy representando, que me haya elegido para hacer la representación tal. Segundo, por ser una empresa como Coltene, que soy partícipe del auspicio y el enfoque que ustedes tienen con relación a lo que es la odontología y la educación continua. Y bueno, me ha llenado de satisfacción porque vengo siguiendo este programa año tras año, y nunca iba a pensar que tan rápido iba a ser representante de mi bandera y de mi país, que con mucho orgullo hemos hecho esta linda presentación. Así que seguiremos colaborando. Y sacando pecho, doctor, porque la odontología dominicana ha quedado una vez más muy bien representada. Muchísimas gracias. Seguiremos. Queridos amigos y odontonautas, con la nostalgia de estar terminando esta 11ª edición del Colten School y Forum, los invito, muy pronto van a recibir información sobre las próximas ediciones y también sobre el momento en que van a estar disponibles las 5 conferencias de esta edición que estamos terminando en nuestros canales de YouTube, Colten Latinoamérica y Inteligencia Dental I+D. Sin más, enviarles un abrazo muy fraternal a cada uno y a cada país que está conectado en este momento, de esta Iberoamérica, porque sabemos que hay gente también de España y de Portugal conectados. Les enviamos un abrazo muy grande y seguimos adelante. Esto es lo que nos nutre para seguir apostando por la educación continua. Nada más, un agradecimiento muy formal a las autoridades de UNIBE, un agradecimiento muy formal a todas las universidades que han participado como conferencistas y también como oyentes. Sabemos que hay muchas cátedras que están pendientes también de las diferentes conferencias. Es por ustedes que nosotros hacemos esto posible. Nada más por mi parte, saludos, eternamente agradecido y hasta cualquier momento. Diana, puedes disponer el micrófono cuando gustes. Muchísimas gracias, Lucas. Gracias, doctor Norbert Puello, por esta interesante conferencia. Le enviamos un fuerte abrazo hasta República Dominicana. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes y a todo el equipo que venimos trabajando día tras día para que esto sea un éxito. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Igual, gracias. Gracias. A nombre de Inteligencia Dental, agradecemos a las universidades por todo el apoyo recibido. Gracias a todos los ponentes por este enriquecedor tiempo de aprendizaje compartido a través de sus brillantes conferencias.
queremos agradecer al equipo Colten Latinoamérica por este gran esfuerzo a realizar esta semana Encuentro de Escuelas de Odontología Latinoamericanas. Pero en especial queremos agradecer a ustedes, queridos odontonautas, que con su participación hacen posible este gran evento. Fue un placer recibirlos el día de hoy en el ciberespacio. Se despide de ustedes su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.